Aquí viene el primer problema. Tú compras una lancha que en un precio mínimo pueden ser $50,000, $80,000, $70,000. ¿Y cómo la pagaste si no tienes chequera de la empresa? Pues no es un problema muy grave porque la lancha está plenamente identificada, está registrada en un estado y bueno, al final de cuentas no va a producir ingresos. ¿Cómo sabes eso si se va a otro país? Claro. Finalmente se registra la lancha, el estado correspondiente pues permite ese registro de la lancha y no toma las medidas correspondientes de que la lancha ya no está navegando en sus aguas. Esa es la primera regulación, ¿no? O sea, si tú registras una lancha en el estado de Texas, tiene que navegar en aguas del estado de Texas o pedirás un permiso para llevarla a navegar un tiempo a otro estado. Pero si va a estar registrada en el estado de Texas, tiene que navegar en las aguas del estado de Texas. Los estados permitieron que se hiciera esto y que las lanchas se exportaran o a contrario censo se importaran temporalmente por México, que ya ese es problema de México, Claro. pero pues el gobierno federal no tiene idea de todas esas supuestas empresas que fueron creadas. Lo conocen los estados, pero no el gobierno federal. ¿Qué pasa cuando el gobierno federal inicia una lucha ardua contra el lavado de dinero y el narcotráfico? Pues nada, pues genera este reporte BOI, que es el inicio de la plática. Quiero saber quién tiene una empresa, quiero saber quiénes son los dueños para que en su momento pueda yo pedirles una explicación de qué están haciendo con la empresa. Entonces, en ese momento que hay que presentar el reporte BOI, pues nada, resulta que las empresas que se constituyeron para exportar lanchas, pues no están registradas en la federación. No pueden hacer su reporte BOI porque no tienen un Employer Identification Number. ¿Sí? Okay, déjame entender. Entonces, no necesariamente, o sea, no había la posibilidad de que el gobierno federal supiera antes de la implementación del BOI quiénes eran los dueños de estas empresas. Por supuesto que no. ¿Importadoras? Para fines reales, el gobierno federal desconoce que estas empresas existen. Okay. El Estado no tiene la obligación de avisarle al gobierno federal. Okay. Tiene obligación de darle información si el gobierno federal la pide, ¿sí? Pero la obligación de darte de alta ante el gobierno federal es tuya. Ahora bien, el gobierno federal entiende que si es una lancha recreativa, pues obviamente no vas a generar ingresos y puede ser clemente o considerado con tu presentación de declaraciones anuales. Pero eso no te exime de que te registres como tal y que le avises, hey, gobierno de los Estados Unidos, tengo esta empresa. Olvidémonos de la lancha. Tengo esta empresa. Ya si haces negocio, no lo haces, bueno, si tú te registras ante el gobierno federal, tienes la obligación de avisarle qué estás haciendo con tu empresa, ¿no? Ok. Entonces, bueno, problema grave o problema, vamos a decirlo así, es que las empresas no están registradas ante el gobierno federal. Y los dealers de otros países como México, pues están haciendo las cosas bajo una creencia de que esto no es necesario. También lo ha permitido de cierta forma el gobierno federal, porque el gobierno federal sí sabe que pasan estas cosas. ¿Y qué hacer? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir? Si en este momento, pues bueno, de entrada a lo mejor el comprador ni sabe de esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a dar? ¿A quién se tienen que acercar? ¿Cómo buscar, cómo regularizarse con esta situación? Bueno, vamos a hablar de 3 temas. Uno de ellos no me incumbe, porque no es el caso de la localidad de los Estados Unidos. El primero sí me incumbe. ¿Qué hagas con la lancha o con los activos que compre la empresa? Pues obviamente, mientras no generen dineros no pasa nada, pero tienes que reportarle al IRS que existes y que tienes una operación económica. ¿Cómo compras un activo si no tienes una chequera? Claro. ¿Sí? ¿Cómo compras un activo a nombre de una LLC
pagándolo con una chequera extranjera o con una transferencia. El gobierno federal no tiene manera de rastrear estos dineros. Y aquí voy a hacer un punto muy claro. El problema no es comprar una lancha de $80,000. El problema es que hay yates de $25 millones. 25 millones de dólares es un dinero fiscalizable, observable por la DEA y observable por el FBI, que no es un pecado ni está mal que hagas un uso de pues esas cantidades de dinero, ¿no? Lo que sí es importante es que tienes que tener una demostración fiscal de que es un dinero lícito, porque si no pudiésemos caer en esos dos rubros que empezamos diciendo y que no queremos tocar tanto, como es el lavado del dinero y el narcotráfico. Pero oye, $20 millones es mucho dinero. Y alguien puede tener un yate de más valor todavía, ¿no?